Muy buenos días a todos, les damos una cordial bienvenida a Charlas con Energía, un espacio ideado por la Cámara Colombiana de la Energía. Hoy, nuestra empresa afiliada Tecnomedida nos compartirá información relevante sobre la detección de fallas de medición y diagnóstico de cables de media tensión. En esta charla se presentarán las prácticas más comunes de diagnóstico y cómo detectar y evaluar el grado de deterioro según las normativas internacionales vigentes. Iniciaremos este espacio con la intervención del doctor Jorge Hernando Pedraza, presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana. Adelante, doctor Jorge. Muchas gracias. Primero que todo, quiero saludar a toda la audiencia calificada a este taller. Son las charlas que nosotros hacemos de manera consuetudinaria como Cámara para nuestros afiliados, para los vinculados con nuestros afiliados e incluso para el público en general del sector. Primero que todo, quiero saludar al ingeniero Diego Chaparro. Gracias, ingeniero, por estar en esta convocatoria, dirigiendo además usted como especialista en asuntos de pruebas de sistemas eléctricos y en media y alta tensión, pues nos permiten saber que las conferencias, las charlas y las inducciones que usted hace siempre tienen como propósito hacer una pedagogía para mejorar las condiciones de todas las personas que están en el sector. Quiere esto decir que siempre hay una relación de gana-gana en todo lo que nosotros hacemos y sobre todo cuando se trata de charlas técnicas. El tema de la detección de las fallas y la medición y el diagnóstico de cables de media tensión sí seguirá siendo singular y muy importante para nosotros, para el mundo de los ingenieros eléctricos, electricistas, electroelectrónicos y todo el mundo que gira en torno o alrededor de nuestro ecosistema. De tal forma que en el panorama actual de la infraestructura eléctrica, los cables de media tensión representan un activo muchas veces crítico para garantizar la continuidad del servicio. Si no hay cables de media tensión, no hay servicio, así de sencillo. De tal manera que a pesar de su creciente implementación en nuevos centros de consumo debido a la versatilidad técnica y por supuesto las condiciones económicas, estos componentes suelen ser omitidos en los planes de mantenimiento preventivo. Ojo a eso, es un tema muy delicado. Cuando se omiten en los planes de mantenimiento preventivo, ponemos en riesgo las instalaciones y ponemos en riesgo la infraestructura, pero sobre todo ponemos en riesgo la vida de las personas. Esta sesión técnica tiene entonces como propósito abordar las mejores prácticas de diagnóstico, proporcionando las herramientas necesarias para también detectar y evaluar el deterioro del aislamiento conforme a las normativas internacionales vigentes. De tal manera que a lo largo de la charla ustedes tendrán la posibilidad de abordar muchos temas y de incluso tal vez el ingeniero permita que haya inquietudes, se absuelvan dudas. Se trata de justamente tener una alimentación y retroalimentación sobre este importante tema que en el día de hoy va a desarrollarse a través de esa charla. Les quiero agradecer muchísimo, deseo suerte en el desarrollo de los próximos minutos en la charla de detección de fallas, medición y diagnóstico, y bienvenidos todos los asistentes a este importante evento. Gracias. Gracias, ingeniero. Gracias, Alexandra. Y mucha suerte. Perfecto. Muchísimas gracias, ingeniero Jorge Hernando Pedraza. Muchas gracias por esa introducción. Efectivamente, el tema es un tema bastante importante y de gran relevancia en nuestra vida cotidiana, en lo que es el sistema de distribución, de transmisión energética. Entonces, el día de hoy vamos a
abordar todos estos temas. Bueno, sin más preámbulo, entonces vamos a iniciar con la charla. El día de hoy vamos a hablar sobre las pruebas, el diagnóstico de cables de media tensión. Entonces, en Tecnomedida contamos con bastante experiencia en el tema de pruebas eléctricas, de aceptación, de mantenimiento en alta y media tensión. Trabajamos con pruebas eléctricas a cables. Tenemos más de 35 años de experiencia en el desarrollo de las pruebas eléctricas. Hemos probado más de 25,000 cables en toda la trayectoria de experiencia que tiene Tecnomedida. Lleva 35 años de existencia y más de 10 años de existencia en Colombia. Los diferentes sectores que atendemos son el sector renovable, el sector petrolero y el sector energético, subestaciones eléctricas. Tenemos experiencia en todos estos sectores. ¿Qué temas vamos a abordar en esta charla que estamos desarrollando? Vamos a hablar de la importancia de las pruebas en cables de media tensión. Vamos a abordar los tipos de cables, tipos de aislamiento, las causas más comunes de fallas en los cables. Vamos a abordar el tema de pruebas de diagnóstico, que está compuesto por pruebas BLF, pruebas de diagnóstico tangente delta, pruebas de diagnóstico de descargas parciales, tanto en su modalidad offline y online, que vamos a abordar las diferencias entre estas modalidades de prueba, tipos de averías en cables y detección y localización de fallas. Estos son los temas que vamos a desarrollar en este webinar. Entonces, la importancia de estas pruebas. Una evaluación adecuada de cables de media tensión asegura la seguridad y confiabilidad, minimizando riesgos operativos y económicos. ¿A qué nos referimos con que minimizamos riesgos económicos? Una parada no programada en una planta representa grandes pérdidas económicas por simplemente no prestarle atención al mantenimiento adecuado que debemos desarrollar en todos los componentes de nuestra subestación eléctrica, no solamente los transformadores, las celdas, los interruptores, todos los elementos que componen nuestro sistema eléctrico, sino que debemos presentar un grado de importancia mayor en lo que son nuestros cables de media tensión. Debemos crear conciencia en la importancia de los cables en el sistema eléctrico. En Latinoamérica, las redes subterráneas con cables XLPE de media tensión han venido presentando un incremento a tasas entre 5 y 7% anual. Esto impulsado pues por la urbanización, la modernización de la infraestructura, la necesidad de mayor confiabilidad en diferentes países como son Brasil, México, Chile, Colombia, en todo nivel Latinoamérica hemos venido presentando una alta tasa de crecimiento anual en la instalación de nuestros cables. La normativa NFPA 70B, en caso de que no tengamos la rutina de mantenimiento sugerida por fabricantes de los cables, nos presenta diferentes condiciones en las que debemos realizar el mantenimiento a diferentes equipos eléctricos. En nuestro caso, vamos a hablar de la periodicidad con la que debemos tener en cuenta que se le debe realizar el mantenimiento eléctrico de los cables. ¿Qué menciona la norma? La norma menciona que tenemos diferentes condiciones en las cuales se pueden presentar en nuestros equipos eléctricos. La primera condición habla sobre un equipo nuevo que no ha tenido ningún indicativo de falla, un mantenimiento según lo indicado por el fabricante, un mantenimiento previo sin novedad. Esta condición es básicamente un cable que apenas se vaya a poner en servicio. La segunda condición habla sobre que ya han existido indicativos de falla, se le ha hecho un mantenimiento en intervalos quizás que no sean los recomendados por el fabricante o no se cuente con esas especificaciones, que se haya hecho un mantenimiento con reemplazo o reparaciones en sus accesorios, en sus empalmes, en sus terminaciones.
Y una tercera condición es cuando ya tenemos indicativo de fallas y cuando tenemos inspecciones o mantenimientos previos deficientes o quizás que nunca se le ha hecho un mantenimiento, como es muy común que se presente en las condiciones de la vida diaria, en la industria. Quizás no se le presta la mayor atención que se le debe prestar a ese mantenimiento. Nos presenta la norma una frecuencia de acuerdo a esas condiciones. Para cada una de esas condiciones nos da una periodicidad que se le debe realizar y ciertas actividades que se deben realizar con esa frecuencia. Una inspección visual, lo que es limpieza, mantenimiento mecánico y pruebas eléctricas en las diferentes condiciones. Si tenemos, por ejemplo, en la condición 2 que ha habido indicativos de falla, debemos realizar una periodicidad de pruebas eléctricas máximo cada 36 meses, o sea, cada 3 años. Si ya ha venido presentando un mayor índice de falla, debemos realizarle un seguimiento con mayor frecuencia a 1 año. Esto es una guía que debemos poner en práctica y que debe tener en conocimiento cada persona líder de mantenimiento de su área de mantenimiento eléctrico, y es una buena guía para realizar esa frecuencia de mantenimiento. En el año 2000, SIGRE publicó una guía de mantenimiento en cables de media tensión, en la cual recopiló información sobre prácticas y costos de mantenimiento en los diferentes equipos que componen su estación, su área de alimentación eléctrica. Como podemos observar, la mayoría de inversión que se realiza en los cables de media tensión está en un mantenimiento correctivo. ¿Qué nos indica esto? Que nosotros no les prestamos la suficiente atención requerida a los cables de media tensión, sino que cuando falla es cuando le presentamos la atención y tenemos un mayor costo directo en ese mantenimiento de los cables. Entonces, este es un indicativo de que efectivamente por el momento no se lleva una trazabilidad, no se lleva un seguimiento del envejecimiento de los cables, del estado integral del aislamiento de los cables, y lo único que nos limitamos en muchas ocasiones es simplemente una limpieza de terminales y hasta ahí. Entonces, es relevante garantizar y realizar un seguimiento a nuestros cables de media tensión. La implementación de un diagnóstico preventivo es crucial para evitar esos paros no planificados y reducir costos de mantenimiento y mejorar nuestra seguridad operativa en los sistemas eléctricos de media tensión. ¿Qué partes constituyen a un cable de media tensión? El conductor es el que permite básicamente el flujo de corriente. El semiconductor interno es el que uniformiza el gradiente eléctrico que se produce por el mismo conductor. Siempre el conductor tiene unos pequeños espacios que pueden generar un tipo de descarga tipo corona. Entonces, este semiconductor uniformiza ese gradiente eléctrico. El aislamiento asegura la rigidez dieléctrica, da el valor de capacidad, de capacitancia del cable y soporta un esfuerzo eléctrico, reduce corrientes de fuga entre conductor y pantalla metálica. La semiconductora externa cumple básicamente la misma función que el semiconductor interno, uniformiza las líneas de campo eléctrico. La pantalla metálica es básicamente nuestra referencia a tierra, puede ser cinta o neutro concéntrico. Es el blindaje del cable, básicamente. Y la cubierta es la encargada de proteger mecánicamente la condición del cable, protege la pantalla de que no haya corrosión o ingreso de humedad de nuestro cable. Esas son básicamente las funciones de todos los componentes de los cables de media tensión. Diferentes tipos de aislamiento de cables. En la cotidianidad encontramos pues el aislamiento XLPE, que es el mayormente utilizado en todo lo que es cables subterráneos, instalados subterráneamente. Y EPR ya es un cable utilizado en minería, en empresas petroleras, ya que es muy flexible, tiene poca expansión por calentamiento y mejores propiedades a altas temperaturas requeridas en estas industrias. ¿Cuáles son las causas de falla más comunes que presentamos en nuestros cables de media tensión?
Muchas veces el factor humano es muy relevante. Al momento de instalar el cable, podemos presentar defectos en nuestra cubierta por una mala manipulación al momento de ingresar productos, quizás superficies irregulares que afecten la integridad de nuestra cubierta. Influencias mecánicas, quizás un mal alado, un exceso de tensión que se sometió el cable al momento de ingresar a las redes subterráneas, el ingreso de humedad que se puede presentar en el tiempo, fallas del material, corrosión de la pantalla, envejecimiento en el borde y exterior del semiconductor, cambios estructurales, generación de arborescencias. Primeramente se genera una arborescencia acuosa y se va a desarrollar una arborescencia eléctrica. Cambios electromecánicos en el interior del semiconductor y estrés mecánico y corrosión en el conductor. Como podemos observar en la gráfica, la mayoría de fallas ocurren en todo lo que son los accesorios que se le instalan a nuestros cables, en los empalmes, en las terminaciones y en los conectores. Y un 25% en lo que es el trayecto del cable como tal. La mayoría de fallas que, por ejemplo, pueden ocurrir en los empalmes es porque influye mucho el factor humano. No se respetan quizás distancias de seguridad, tecnologías de cable, las especificaciones de instalación de los empalmes y, por ejemplo, empalmes que presenten armaduras, quizás una persona que realice otro tipo de empalmes que no presente estas armaduras no tenga el conocimiento para la instalación de este empalme y influye mucho en la integridad del cable al momento de desarrollar este tipo de empalmes. Muchas fallas comunes, como veníamos mencionando, consisten en la generación de arborescencias acuosas. Primeramente, por el ingreso de humedad en el cable, se va desarrollando una arborescencia acuosa. Esta, en el tiempo, se va a desarrollar en una arborescencia eléctrica y posteriormente se desarrolla la ruptura dieléctrica, el flashover. La degradación térmica también ocurre por exceso de calor que puede dañar el aislamiento de nuestro cable. Y todas estas fallas nos van a desarrollar también posteriormente unas descargas parciales, que estas pueden ser provocadas por defectos en el material aislante o por condiciones ambientales adversas, llevando a fallas graves si no se detectan a tiempo. Vamos a hablar del tema de descargas parciales posteriormente. En la imagen podemos observar un cable que está en perfectas condiciones, su distribución de campo eléctrico es homogénea, se caracteriza por líneas de campo de funcionamiento homogéneo de la misma intensidad. Cuando tenemos un cable que presente fallas, golpes, ingreso de humedad, resulta en una ligera degradación del campo entre el conductor y el apantallamiento. El campo está distorsionado alrededor de puntos defectuosos y se presenta un incremento de intensidad de campo en kilovoltios por milímetro cerca de la falla. Entonces, todos estos defectos van a generar un estrés y una afectación a lo que es el aislamiento de nuestro cable. ¿Qué tipos de pruebas podemos desarrollar a nuestros cables de media tensión para garantizar su confiabilidad, su calidad y su seguridad? Realizamos pruebas de aceptación para que una vez después de realizada la instalación de nuestros cables, verifiquemos que su integridad esté perfectamente al momento de entrar en operación. Pruebas de mantenimiento son pruebas para asegurar que el sistema funcione correctamente y detectar fallas potenciales. Muchísimas veces simplemente nos limitamos a realizar pruebas BLF, pero no realizamos un seguimiento de lo que es la integridad y el aislamiento de nuestro cable, que esta sería una buena rutina de mantenimiento. Adicionalmente al BLF, realizar pruebas de tangente delta y de descargas parciales y prueba de cubierta. Las pruebas de diagnóstico son todas las pruebas usadas para identificar problemas específicos en los cables, en cada uno de sus componentes, que pueden causar fallas o interrupciones. Acá encontramos los diferentes tipos de pruebas, nos los dividimos en dos grupos. Uno, prueba de rendimiento, que son las pruebas de voltaje aplicado, VLF, que comúnmente conocemos, que básicamente es esforzar el aislamiento del cable para identificar pues, fallos incipientes en nuestros cables. La prueba de recubrimiento o prueba de chaqueta
es identificar fallas en la cubierta exterior del cable. Y pruebas de mantenimiento predictivo ya serían las pruebas de tangente delta, que básicamente es la huella digital del aislamiento después de la instalación, y en las descargas parciales en línea o fuera de línea, existen esas dos modalidades que vamos a abordar, identifican puntos de efectos en cable, empalmes y terminales. Y la reflectometría del blindaje es básicamente la prueba de diagnóstico para lo que es la pantalla metálica y para futuros procedimientos de evaluación de la cubierta y solución de problemas. Ahora vamos a hablar de lo que es la prueba BLF. La prueba BLF básicamente es una prueba de tensión soportada en la que sometemos a un esfuerzo eléctrico de nuestros cables de media tensión a una frecuencia de 0.1 Hz. Los objetivos principales incluyen la detección de fallas en el aislamiento, la evaluación de la capacidad del aislamiento, la identificación de degradaciones potenciales antes de que se causen fallos y validación de las condiciones de instalación y funcionamiento. Esta prueba básicamente nos da el aval de que el cable puede continuar en operación, pero no tenemos realmente un diagnóstico, un seguimiento de la vida útil del cable. No podemos decir si presenta humedad, si presenta un alto envejecimiento. Entonces, simplemente es una prueba de tensión soportada, pasa o no pasa. La norma IEEE 400.2 se centra en establecer las directrices para la realización de las pruebas en cables, incluyendo la prueba BLF, y su objetivo principal es evaluar el desempeño eléctrico de los cables mediante pruebas de diagnóstico. Esta norma lo que nos va a dar es los parámetros, la tensión de prueba, nos va a decir los diferentes tipos de pruebas que podemos realizar en nuestros cables y los diferentes niveles de tensión en cada uno de esos tipos de pruebas. La tensión de prueba se establece en función de los estándares de seguridad y rendimiento. Esta comúnmente es 2 a 3 veces la tensión nominal del cable, la tensión fase tierra. El tiempo de aplicación varía, puede ser de al menos de 30 minutos para cables viejos, 60 minutos para cables nuevos. La norma nos menciona simplemente que podemos realizar una prueba de BLF por un periodo de 30 minutos y que se puede llegar a extender a un periodo de 60 minutos si considera que el cable es de alta relevancia o es un circuito alimentador. Simplemente menciona que se puede llegar a extender, pero puedes desarrollar la prueba en un periodo de 30 minutos. Si realizas un monitoreo constante del parámetro que es la corriente de fuga y debes verificar que en cada nivel de tensión que sometas el cable de media tensión a un nivel de tensión y a 0.1 Hz, no haya una variación en esta corriente de fuga. La interpretación de resultados se basa en la respuesta del cable a la tensión aplicada. Indicadores como la resistencia de aislamiento y la corriente de fuga deben estar dentro de los límites aceptables. Parámetros de prueba. Entonces, la norma nos define que debemos realizar nuestra prueba a diferentes niveles de tensión de acuerdo al tipo de prueba que estemos realizando. Si realizamos una prueba de instalación, es una prueba básicamente cuando nuestro cable puede venir de carrete, que no tenga su instalación de accesorios. Entonces realizamos una prueba de instalación. Si realizamos una prueba de aceptación, esta consiste básicamente cuando ya realizamos la instalación de los accesorios, de las terminales, de los empalmes, sometemos a un nivel mayor de tensión para verificar que el aislamiento esté en perfectas condiciones. Y una prueba de mantenimiento ya es una prueba que se desarrolla cuando el cable ya ha estado en operación y se desarrolla con un nivel de tensión mucho menor al de las pruebas de aceptación e instalación. Una salvedad. La norma nos dice que podemos realizar las pruebas a un nivel de tensión más bajo, por ejemplo, cuando se instala un cable de media tensión superior al nivel de tensión de operación al cual se va a realizar la instalación. Muchas veces nos encontramos en campo que se instala un cable, por ejemplo, de 34.5, de 35 kilovoltios línea a línea, y se va a operar a un nivel de tensión de 13.2, de 11.4. Entonces, básicamente podemos realizar una prueba de aceptación a un nivel de tensión de 15 kilovoltios para validar el funcionamiento al nivel de tensión de operación.
El efecto del tiempo de prueba. Muchas veces, como lo menciona la norma, podemos desarrollar la prueba a 60 minutos, pero como podemos observar en la gráfica, el 68% de los fallos se dan en los primeros 15 minutos, el 90% en los primeros 30 minutos de prueba. Entonces, es válido realizar nuestras pruebas en un periodo de 30 minutos, ya que el 90% de los fallos se van a presentar en este tiempo. En una ocasión ya presenté personalmente la experiencia de que se presentó ruptura dieléctrica a los 24 minutos de prueba. Es por esto que se vuelve relevante no solo limitarnos a realizar la prueba por 15 minutos, sino un tiempo prudente es 30 minutos de prueba. Los equipos de prueba desempeñan un papel importante en el diagnóstico y la evaluación. ¿Qué parámetros vamos a tener en nuestra medición de BLF? Vamos a monitorear básicamente lo que es la medición RMS, la tensión eficaz de la corriente y voltaje, la resistencia de aislamiento, la capacitancia, vamos a medir la capacitancia de nuestro cable probado y la corriente de fuga. Consideraciones de la prueba. Debemos tener diferentes consideraciones al momento de realizar nuestra prueba. Primeramente, debemos garantizar pues, la aplicación de las 5 reglas de oro, garantizar la conexión a tierra en ambos extremos de la pantalla metálica del cable. Esto nos garantiza que si se presenta una ruptura dieléctrica en el trayecto, se descargue el cable por donde sea más cercano de los 2 extremos el punto de tierra. Y esto nos da una seguridad también tanto al personal como al equipo. Debemos garantizar una condición del sistema de puesta a tierra. Muchas veces no se pone en práctica verificar las condiciones del sistema de puesta a tierra y posteriormente es donde se presentan los daños a los equipos o quizás incidentes al personal que está realizando la prueba. Por esto, es importante garantizar una buena condición de tierra y podemos realizar esa medición por medio de una pinza de tierra o por medio de un telurómetro. Es una buena práctica que debemos tener en cuenta al momento de realizar nuestras pruebas BLF. Debemos previamente a realizar al servicio pedir todas las especificaciones que podamos al cliente que va a realizar sus pruebas BLF. ¿Con qué fin? Debemos preguntar, por ejemplo, que las terminales, los accesorios, sean del mismo nivel de tensión de operación del cable. Muchas veces se puede poner una terminal inadecuada a un nivel de tensión diferente del cable de media tensión y lo que hacemos al someter a prueba de aceptación es quemar este accesorio. Entonces, debemos tener en cuenta esta información previamente a realizar el servicio. También debemos preguntar la longitud del cable que vamos a someter a prueba. Esto se vuelve un factor relevante ya que cada equipo BLF cuenta con una capacidad de carga. Entonces, si excedemos esa capacidad de carga, lo que va a hacer el equipo es compensar con una baja frecuencia. En el dado caso de que lleguemos a presentar una longitud bastante relevante, la norma nos da la salvedad de que podemos realizar las pruebas a un nivel de tensión y de frecuencia menor a 0.1 Hz. Entonces, en dado caso que lleguemos a presentar longitudes muy largas de cable, la norma nos da la salvedad de que podemos realizar la prueba a menos de 0.1 Hz para que podamos realizar la prueba LF y que debemos extender el tiempo de duración para que se presente un mayor número de ciclos y pueda llegar a detectarse una falla dieléctrica. A la norma, entonces es viable realizar pruebas BLF en cables extensos con esta salvedad. El tipo de alimentación para conectar el equipo, debemos verificar que la conexión sea estable, debemos garantizar una frecuencia estable y una tensión estable. Ahora vamos a hablar de lo que es el diagnóstico de tangente delta. El tangente delta es un parámetro crucial en el diagnóstico de cables. Este básicamente nos da la integralidad de lo que es el aislamiento de nuestro cable. Vamos a presentar un diagnóstico de la vida útil de nuestro cable y del aislamiento. Es un indicador eficaz de la humidificación del aislamiento y que afecta esta integridad del cable, del aislamiento.
esta corriente resistiva básicamente es por los defectos que presente el aislamiento. Pueden ser las arborescencias acuosas, pueden ser defectos en los empalmes, el envejecimiento natural de los cables y de posibles descargas parciales. En la imagen podemos observar que un cable nuevo básicamente va a tener valores estables de tangente delta. Ya un cable ligeramente envejecido va a tener un crecimiento en el valor de tangente delta, una edad moderada ya aún mayor este valor de tangente delta, y una edad muy envejecida va a tener valores bastante altos de tangente delta, en donde vamos a verificar precisamente estas tendencias en el desarrollo de nuestros mantenimientos predictivos. Es esencial realizar un seguimiento continuo y comparar los resultados a lo largo del tiempo para identificar estas posibles fallas y prevenir una falla más grave en nuestro cable de media tensión. ¿Qué parámetros se deben tener en cuenta al momento de hacer una prueba de tangente delta? Debemos realizar una prueba a 0.5, 1 y 1.5 veces la tensión nominal del cable fase neutro. Se debe realizar una medición entre 6 a 10 puntos en cada nivel de tensión. ¿Qué implica? Que cada punto, cada muestra que se va a realizar en esta prueba de tangente delta va a tener una duración de 10 segundos. Por tanto, la prueba no va a tener una duración mayor a 3 a 5 minutos de prueba. Este es un factor relevante, ya que muchas veces la premura en el desarrollo de las pruebas dice que simplemente nos limitemos a realizar una prueba LF, pero un diagnóstico de tangente delta se vuelve relevante y realmente no toma demasiado tiempo. Entonces es una buena rutina y una buena costumbre que sugiramos a nuestros clientes que realicemos una prueba de tangente delta para verificar el estado integral del aislamiento de nuestro cable. Por ejemplo, si una empresa no quiere someter a un nivel de tensión mayor al de fase tierra, se puede hablar con el cliente y se le puede decir que se le va a hacer un diagnóstico al nivel de tensión de operación, pero es relevante que realicemos esta prueba para verificar esa degradación. ¿Qué vamos a evaluar en la prueba de tangente delta? La norma nos dice que debemos evaluar la desviación estándar, el valor promedio de tangente delta y el delta de tangente delta entre los 3 niveles de tensión. Además de esta evaluación que nos proporciona la norma para los diferentes tipos de aislamiento XLPE o EPR, nosotros podemos evaluar las tendencias en cada uno de los niveles de tensión. ¿Qué va a pasar? Si tenemos un comportamiento positivo, esto nos indica que presentamos un envejecimiento natural o presencia de arborescencias acuosas. Si tenemos un comportamiento negativo, esto nos va a indicar que tenemos un patrón de humedad, de ingreso de humedad en el cable, y también vamos a presentar un efecto de vaporización. Al momento de desarrollar la prueba, se va a generar un efecto de vaporización de esa humedad del cable. Si presentamos un comportamiento de esta manera, lo ideal es realizar una prueba monitorizada, que esta prueba consiste en realizar los 3 niveles de tensión y posteriormente someterlo a un nivel de tensión de prueba de VLF, como lo vamos a observar en la siguiente gráfica. Acá tenemos los 3 niveles de tensión y posteriormente se realiza una prueba de tangente delta a un nivel de tensión de VLF de 2 veces la tensión nominal del cable. Entonces, ¿qué vamos a verificar? El valor de tangente delta, el valor del delta de tangente delta, la desviación estándar y lo que es el delta de tangente delta en el tiempo, que es básicamente el monitoreo de tangente delta en los 10 minutos primeros de prueba. La idea es que si tenemos un comportamiento negativo, ese comportamiento negativo se va a estabilizar en el tiempo. Si seguimos presentando este comportamiento negativo, debemos realizar una prueba de cubierta para garantizar que la cubierta esté íntegra, que no haya sufrido ninguna afectación y no haya presentado corrosión en esa cubierta e ingreso de humedad. Un comportamiento constante nos va a decir que el aislamiento está en perfectas condiciones y un comportamiento oscilante
Puede ser por una mala conexión o puede ser por presencia de descargas parciales por tipo corona. Ahora vamos a hablar de lo que es el diagnóstico de descargas parciales. Las descargas parciales, según la IEC 60270, básicamente son descargas eléctricas localizadas que se generan y que generan un puente parcial en el aislamiento entre dos conductores. Son fenómenos eléctricos que ocurren en el aislamiento de los cables cuando hay una ruptura parcial en el material aislante, permitiendo que la corriente fluya a través de puntos no deseados. Estas descargas pueden ser causadas por defectos en la fabricación del cable, por daños mecánicos al momento de la manipulación e instalación del cable, degradación del material aislante a lo largo del tiempo, ingreso de humedad, y estas descargas nos van a generar una reducción en la vida útil de nuestro cable si no realizamos un monitoreo de estas descargas. Aumentan el riesgo de fallas eléctricas catastróficas y pueden provocar interrupciones en el servicio. ¿En dónde vamos a presentar estas descargas parciales? Vamos a presentar descargas en las terminaciones, en los empalmes y en el aislamiento del cable. En las terminaciones, estas descargas básicamente se generan por acumulación de suciedad, oxidación y producen descargas superficiales. Problemas en el montaje de estas terminaciones o en la fabricación nos van a generar problemas de descargas parciales. En los empalmes vamos a presentar descargas por problemas en la instalación, en la fabricación, envejecimiento, ingreso de humedad, desarrollo de arborescencias acuosas y posteriormente eléctricas. Y en el trayecto del cable, en el aislamiento, problemas de grietas, burbujas de aire, suciedad, afectaciones a la cubierta, descargas parciales y pequeñas rupturas del aislamiento. ¿Qué vamos a tener en cuenta al momento de desarrollar una prueba de descargas parciales? Debemos tener en cuenta lo que es la tensión de incepción de la descarga parcial, que básicamente es el punto donde vamos a presentar esta descarga parcial, el punto donde aparece esta descarga parcial. ¿Qué es más crítico? Que tengamos una aparición de la descarga parcial a un nivel de tensión menor a la tensión de operación. Si tenemos una descarga parcial a 1.5 veces, 1.7 veces, la descarga parcial ya no es tan relevante, ya no es tan crítico, pero se le debe realizar un seguimiento, tal cual lo especifica la normativa. ¿Qué debemos tener en cuenta adicionalmente? Debemos tener en cuenta la magnitud de esa descarga parcial en nanocoulomb, debemos tener en cuenta la frecuencia, la cantidad de eventos que tenemos en la descarga parcial y la localización. Vamos a determinar si tenemos nuestra descarga parcial en las terminales, en el trayecto del cable, en empalmes. Mediante la prueba de descargas parciales offline, vamos a poder realizar esa monitorización, esa localización de dónde se presenta la descarga parcial. Mediante un proceso inicialmente de una calibración, vamos a determinar la longitud del cable y los puntos donde presentemos variaciones de impedancia que pueden ser los empalmes. Una prueba de descarga parcial online, existe una tecnología para monitoreo de descarga parcial online que básicamente se va a realizar esta prueba a la tensión de operación y a la frecuencia de operación. Se van a instalar diferentes componentes que con los que podemos monitorear esas descargas a una frecuencia nominal de 50 o 60 Hz. Existen dos tecnologías de monitoreo de descargas parciales, las cuales vamos a presentar a continuación. Estos sensores son transformadores de corriente de alta frecuencia que sirven para el desacoplamiento inductivo de las señales. La actividad de las descargas induce pequeñas corrientes de alta frecuencia en lo que es el conductor de puesta a tierra, nuestro shield, nuestra pantalla metálica, y estos impulsos se desplazan desde el punto de la falla hasta la tierra de la estación y pueden ser captados por nuestra señal por los transformadores de corriente de alta frecuencia. Los sensores TEV, que básicamente es la sigla de Transient Earth Voltage, que son básicamente las descargas parciales, son transitorias y son descargas que se van a presentar, que las señales se detectan por tierra. Esta tecnología es mayormente utilizada en celdas de media tensión,
que básicamente se acopla ese sensor TEF en lo que es la compuerta de la celda de media tensión y se detectan esas señales, ya que la celda está aterrizada y referenciada a tierra, se detectan esas señales transitorias de tensión. ¿Qué vamos a monitorear en esta prueba en línea? Vamos a monitorear el número de eventos de descargas parciales, que son básicamente los puntos azules que observamos en la imagen. Hay otros eventos que ya es básicamente ruido. Y vamos a clasificar nuestra descarga en el cuarto microsegundo. Si detectamos una variación de tensión de estas características, puede ser tanto negativo como positivo, vamos a poder inferir que se trata realmente de una descarga parcial. De esta manera, podemos realizar el diagnóstico integral de una descarga parcial online. Se verifica ese patrón de resolución por fase, valores en milivoltios, y el software básicamente realiza esa clasificación y la evaluación para distinguir la descarga parcial de un ruido probable normal de una celda de media tensión y de nuestros cables de media tensión. Adicionalmente a esto, se puede presentar la localización de la descarga parcial en línea en caso de que no podamos o no sea factible la desconexión de nuestros cables y deseemos realizar el monitoreo y posteriormente la realización de la localización de la descarga parcial, podemos realizar esa localización con esta tecnología que presentamos. Básicamente vamos a detectar la longitud del cable y la localización asequible de la fuente de descarga parcial. Si se detectan patrones de descarga parcial muy altos y se desea conocer la fuente, se puede realizar la localización en conjunto con esta tecnología que se llama IPD, en el cual al inicio del cable se envía una señal que viaja y retorna al equipo de medición y a través del principio de reflectometría se ubica la fuente de descarga parcial sin necesidad de desconectar el cable de operación. Otra tecnología que existe para detectar descargas parciales en línea es el detector de tensión. Hay unos adaptadores que se conectan a estos adaptadores de tensión, a estos detectores de tensión, normalizados por la IEC 61243.5. Estos permiten captar la actividad eléctrica anómala en el aislamiento de equipos de media tensión mientras están en operación, sin necesidad de instalar sensores adicionales y tener que interrumpir el servicio. Entonces, mediante la señal que se detecta por el conductor, este va a nuestro adaptador y se detecta el patrón de descarga parcial. ¿Qué ventajas nos da cada una de estas tecnologías? Cuando realizamos una detección online es que ya presentamos descargas parciales a nuestra frecuencia nominal. A diferencia de la detección offline, que podemos realizar un mantenimiento predictivo y detectar fallas incipientes y realizar un diagnóstico en el tiempo para garantizar la vida útil de nuestro cable. Esta es una gran relevancia al momento de realizar nuestra detección offline y que la podemos complementar con una medición de tangente delta, con una prueba de cubierta y con una prueba BLF. Ahora vamos a hablar de la integridad de la cubierta. La integridad de la cubierta es esencial para la longevidad de los cables. Garantizamos que el cable no tenga daños mecánicos, que no tenga ingreso de humedad, que no presente defectos en lo que es la superficie de la cubierta del cable. Durante un evento de falla, las cubiertas de PVC, como observamos en la imagen, presentan una etapa que, dado que contienen cloro, presentan deshidrocloración, producen la formación de carbón amorfo y una espontánea liberación de gas, formando rápidamente una costra carbonizada. El residuo superficial es carbón negro, hollín de textura blanda que se desprende fácilmente por defectos de sobretemperatura, sobrecargas. En la prueba de cubierta, lo que hacemos básicamente es realizar una inyección de tensión a la pantalla metálica y referenciamos a tierra lo que es el conductor. ¿Qué vamos a verificar en nuestra prueba de cubierta? Básicamente vamos a verificar que no se presente una corriente de fuga en el orden de miliamperios. Una corriente de fuga
que ya sea de 4, de 6, etcétera, ya es una corriente relevante para decir que efectivamente presentamos un defecto como los observados en la imagen. Entonces, en resumen, tenemos diferentes tipos de pruebas diagnóstico, como son la prueba LF, la prueba de tangente delta y las descargas parciales, adicionalmente la reflectometría de la pantalla, la resistencia de la pantalla que no mencionamos anteriormente, que va por un método de puente Kelvin, realizamos una medición de la resistencia óhmica entre la pantalla y el cable y realizamos básicamente una comparación entre las tres fases para verificar corrosión en la pantalla metálica de nuestro cable. Ahora vamos a hablar de lo que es la localización de las fallas. Básicamente el objetivo es encontrar la ubicación, el desafío es encontrarla de manera segura, encontrarla rápida. No hay dos fallas iguales, se presentan diferentes tipos de fallas y la solución es aplicar métodos efectivos para detectar el punto donde presentamos nuestra falla. ¿Cuál es el procedimiento que debemos tener en cuenta? Primeramente debemos realizar un análisis de la avería y una medición de aislamiento. Básicamente, mediante la medición de aislamiento vamos a caracterizar nuestra falla. Si presentamos una falla de baja impedancia, vamos a tener una resistencia menor a 100 ohmios. Y en este tipo de fallas incluimos fallas de cortocircuito, fallas de resistencia menores a 10 ohmios. ¿Qué debemos evaluar? Cómo se comporta la fuente del equipo con el que estamos realizando esta medición de aislamiento. Básicamente, si el equipo no levanta tensión, hay un consumo de corriente grande al momento de realizar la tensión, la inyección de tensión, y de esta manera realizamos esta prueba. Una falla de alta impedancia es una falla que puede ser una pérdida de continuidad en el cable y el comportamiento de la fuente básicamente es que levanta tensión hasta que encontremos un nivel de tensión de ruptura. Vamos a ir subiendo progresivamente el nivel de tensión hasta encontrar el punto de ruptura y en ese punto de ruptura la corriente de fuga va a aumentar. Y la otra modalidad de falla es que tengamos una falla en la cubierta. Posteriormente a que realicemos esta categorización de la falla, vamos a realizar una prelocalización de la avería en el cable con diferentes métodos que tenemos para, dependiendo del tipo de falla. En caso de que sea una falla de baja impedancia o de alta impedancia, vamos a realizar una reflectometría que básicamente nos dará la distancia al punto de falla de cortocircuito donde está esa falla. O si tenemos una falla de alta impedancia, lo que debemos tener en cuenta es la tensión disruptiva o tensión de falla a la cual se presentó esta ruptura dieléctrica. Una vez realicemos esta prelocalización, vamos a tener un rango de distancias en donde va a estar la falla o el tipo de falla que tengamos. Posteriormente, muchas fallas que presentamos actualmente es que sí, tenemos una distancia, un rango, pero quizás el cliente no sabe la trayectoria que sigue el cable. Entonces debemos realizar una localización del tendido por donde va el cable. Por ejemplo, si tenemos un cable de 1000 metros y nuestro equipo nos dice que la falla está en un trayecto entre 600 y 650 metros, debemos saber por dónde va nuestro cable para exactamente saber en qué punto es que está esa falla del cable. Entonces vamos a realizar un procedimiento de localización de la trayectoria de nuestro cable. Posteriormente, vamos a realizar una localización precisa de la avería del cable. Vamos a situarnos encima de la falla. No es lo mismo que tengamos que romper 5 metros cuadrados de tierra a tener que romper básicamente 1 metro cuadrado, sobre todo en lo que son avenidas o sitios importantes por donde esté pasando nuestro cable. Se vuelve relevante que localicemos el punto preciso donde se presenta esa falla. Posteriormente, vamos a identificar el cable. Muchas veces es común que tengamos muchos conductores, que nos paremos encima y que simplemente, pero no sepamos cuál es el conductor para identificar el cable que presenta la falla. Una vez se identifique, se procede a hacer la reparación de la avería
y se sugiere posteriormente realizar ensayos de diagnóstico, BLF, tangente delta, descarga parcial y prueba cubierta. ¿Qué normativa existe para los métodos de prelocalización? La normativa IEEE 1234 del 2019 orienta al personal de localización de averías y pruebas para que localice de forma segura y rápida una sección de cable averiada o localice una avería en un sistema de cables con el mínimo riesgo. La prueba de reflectometría básicamente consiste en el envío de un pulso de tensión. Identificamos lo que es la distancia del cable. Podemos identificar si tenemos un punto donde se haya perdido continuidad o un corte como tal del cable. Entonces eso sería una falla de alta impedancia, como observamos en la imagen. O si presentamos una falla de baja impedancia o de cortocircuito, básicamente vamos a tener este comportamiento de un cambio de impedancia en el sentido negativo. También podemos localizar lo que son empalmes a lo largo del cable que van a tener este comportamiento de cambio de impedancia. Ahora vamos a hablar de los diferentes métodos de prelocalización. El método de impulso secundario lo que hace es aplicar pulsos de alta energía con un generador de onda de choque y mediante tecnología de reflectometría interpreta las reflexiones que se producen en el punto de la falla y de esta manera determinar el punto exacto de la avería. En pocas palabras, el SIM nos permite ubicar rápidamente dónde está el problema en el cable antes de pasar a la localización final. La primera medición es una reflexión positiva donde encontramos el final del cable y la segunda reflexión es el punto donde se encuentra esa avería eléctrica mediante un pulso de alto voltaje. El método DC-SIM utiliza una fuente DC que básicamente lo que va a hacer es inyectar un nivel de tensión progresivamente hasta encontrar el punto de ruptura. Una vez localice ese punto de ruptura, se va a detectar mediante la tecnología de reflectometría el punto donde se produce ese cambio de impedancia y donde se produce esa ruptura. Se produce una inflexión negativa y localizamos la falla. Es sugerido no exceder el nivel de tensión pico de nuestro cable de media tensión, que básicamente cables de 15 kilovoltios, la tensión pico puede llegar a ser 12.25 kilovoltios. Entonces, no debemos exceder ese punto de tensión al momento de realizar nuestra prueba. Otro método que es bastante utilizado en cables que son extremadamente largos es el método de impulso de corriente o método ICM. Básicamente utiliza un arco eléctrico controlado en el punto de la avería. Ese arco genera oscilaciones de corriente que al ser analizadas con un reflectómetro permiten calcular la distancia precisa donde tenemos nuestra falla. Es especialmente útil en cables largos donde otros métodos no funcionan. Averías que no se pueden localizar con el método de impulso presenta una fuerte atenuación a los impulsos. Esos cables largos presentan una fuerte atenuación a los impulsos. Entonces, se ven pequeños picos que se repiten constantemente, como podemos observar en la imagen. La idea es identificar dónde se produce la misma secuencia y dónde tenemos ese patrón de comportamiento, y no debemos utilizar el primer tramo, ya que este involucra todo lo que es el proceso de... Podemos garantizar el punto donde realmente tenemos nuestra falla. Para la localización ya empleamos un tema de localización acústica. Acá realizamos un símil de lo que es una tormenta. Primero se produce lo que es la descarga eléctrica del rayo y posteriormente se escucha acústicamente lo que es el trueno. La señal acústica se propaga a la velocidad del sonido. Entonces, una vez estemos encima de la falla, se va a presentar una mayor señal acústica y sabremos el punto exactamente donde tenemos la falla. Para la localización, cuando presentamos fallas en la cubierta, existe un método que es el método del puente según Murray. El puente de Murray es un método de localización de fallas en el cual se conecta un cable
que esté en perfectas condiciones como referencia, puenteamos con nuestro cable que presente la falla en la cubierta y de esta manera el equipo lo que va a hacer es darnos un porcentaje donde se puede encontrar esta resistencia al punto de la falla. La R3 básicamente es la resistencia del cable en buen estado. R-loop es la resistencia del puente del conductor que estamos utilizando para puentear la pantalla metálica. R3B es la resistencia del cable desde el puente a la falla. Al aplicar tensión y equilibrar el puente se obtiene una relación de resistencias que indica la distancia exacta al punto de la avería. Este método compara tanto el tramo sano con el defectuoso. Y para realizar, una vez tengamos esa localización de tensión de paso, vamos a realizar un efecto de localización de tensión de paso. Este comportamiento básicamente es como si fuera una avería en una tubería de agua, y entre mayor distancia tengamos a la falla, vamos a tener una tensión de paso mayor. Y cada vez que nos aproximemos al punto de falla, lo que se va a producir es que las líneas se van a cancelar y va a haber una mínima señal, y eso nos va a decir exactamente que estamos en el punto donde se está presentando la falla. En esto consiste básicamente el método de localización de nuestra falla. Básicamente este es el tema que teníamos preparado para ustedes. Esta es la información de contacto de nuestra empresa, y cualquier requerimiento, cualquier duda que tengan, se pueden comunicar por estas líneas y por estos medios de comunicación. Entonces podemos proceder a una etapa de preguntas en caso de que presentemos cualquier pregunta. Ingeniero, muchísimas gracias por la intervención y por toda la información que nos entregó el día de hoy. Ya le digo, tengo por aquí internamente unas preguntas. Okay. Para cables envejecidos, ¿a qué nivel de tensión se realiza la prueba BLF? Bueno, como les comenté en el desarrollo de la charla, en caso de un cable envejecido, podemos realizar un diagnóstico de tangente delta al nivel de tensión de operación. Esto garantiza básicamente que no se someta a un nivel de tensión mayor al de la tensión de operación y no realicemos un estrés dieléctrico en el aislamiento de nuestro cable, y podemos realizar un diagnóstico, un seguimiento de tangente delta a un nivel de tensión de operación, a un nivel de tensión U sub 0. Perfecto, ingeniero. ¿Cuál es la razón de no realizar pruebas en cables con equipos DC? Bueno, la prueba en DC que existía previamente es una tecnología que era HiPod, y es una prueba que era bastante destructiva, ya que por lo general existen equipos HiPod que tienen una polaridad negativa, se somete a esta tensión a una polaridad negativa, se polariza el conductor y va a haber mayor afectación en el aislamiento de nuestro cable. Es por esto que surgió la tecnología de BLF, ya que no es una prueba tan destructiva y que represente un estrés dieléctrico en nuestro cable y que afecte realmente ese aislamiento de nuestros conductores. Entonces, esa es la diferencia entre una prueba HiPod y una prueba BLF. Perfecto. ¿Por qué es tan determinante la duración de las pruebas con equipos BLF? Bueno, lo que mencionamos es que la mayoría de defectos ocurren en 30 minutos de ejecución de prueba. El 90% de las fallas lo vamos a poder detectar en el desarrollo de estos 30 minutos. Ya si consideramos que podemos extendernos y tenemos la posibilidad de extendernos a un tiempo de 60 minutos en cables nuevos, lo podemos realizar, pero el 90% de las fallas están cubiertas en ese tiempo. Perfecto. Desde el chat nos preguntan, ¿qué es lo más retador cuando se trata de detección de fallas? ¿El tiempo, la precisión o el acceso al cable? Es una combinación básicamente de diferentes condiciones.
En muchas ocasiones no podemos realizar una desconexión de nuestros cables de media tensión. El cliente necesita garantizar la continuidad de la operación. Entonces, en esos casos, una tecnología de monitoreo online es relevante y puede ser útil. La precisión, los dos métodos de monitoreo de descargas parciales, tanto offline como online, son muy precisos y nos van a dar un diagnóstico del punto donde tenemos nuestra falla. Entonces, son diferentes factores que se complementan y el reto es similar para las diferentes ocasiones. Debemos es validar la tecnología que podemos utilizar para diferentes ocasiones. Perfecto, tenemos una pregunta más. Para realizar ensayos online de DP, ¿debo primero desenergizar y calibrar? No, ahí la persona está un poco confundida. El ensayo online es precisamente que tú no debas realizar la desconexión del cable, sino que mediante diferentes tecnologías, como pueden ser los transformadores de corriente de alta frecuencia, o puede ser el monitoreo mediante los detectores de tensión, o mediante los sensores capacitivos, podemos realizar este monitoreo sin necesidad de que se tenga que desenergizar y realizar ese proceso de calibración. El proceso de calibración se hace cuando tenemos un diagnóstico offline en el que desconectamos el cable y realizamos ese monitoreo y detectamos mediante una tecnología similar a la reflectometría variaciones de impedancia al momento de realizar esa calibración y esa detección de descargas parciales. Bueno, ingeniero, muchísimas gracias. No tenemos más preguntas. Le agradecemos su participación y pues obviamente la de la empresa Tecnomedida, una de nuestras empresas afiliadas. Muchísimas gracias a ustedes también por la oportunidad que nos dan de presentar estos temas de bastante relevancia y presentarle a todo el público en general las diferentes técnicas que podemos desarrollar para evaluar la vida útil y tener una continuidad en nuestro sistema eléctrico. Perfecto, ingeniero. Y a todos ustedes recuerden visitar nuestra página web www.ccenergia.org.co y estar al tanto de todos nuestros eventos. Desde la Cámara Colombiana de la Energía, agradecemos a todos por su participación en Charlas con Energía. Los esperamos en nuestra próxima charla. Hasta pronto. Muchas gracias.